buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Blanco y Negro. El pasado 12 de junio, con 5 votos a favor y 4 en contra, la Corte Constitucional dio paso al matrimonio igualitario en Ecuador. A partir de esto, varias han sido las reacciones que se han generado. Sin embargo, más allá de los vínculos religiosos, morales y culturales que despierta esta sentencia, ¿qué pasa desde el punto de vista legal y constitucional? Esta decisión tiene un sustento constitucional. ¿Qué más debe suceder para que se mantenga o para que se derogue esta disposición de la Corte? Este es el tema que abordaremos aquí. El debate social y político del matrimonio entre parejas del mismo sexo comenzó hace 6 años, en agosto del año 2013, cuando 2 mujeres acudieron al registro civil para casarse. La respuesta fue que no procedía. El 12 de junio de este año, la Corte Constitucional resolvió los casos de consulta presentados por la Corte Provincial de Pichincha referente a 2 parejas que también pretendían contraer matrimonio. Revisemos a continuación cómo se dio paso al matrimonio igualitario en nuestro país. Cada vez que la Corte Constitucional trataba los casos de Efraín Soria y Javier Benalcázar y de Rubén Salazar y Carlos Verde Soto, activistas con las banderas y consignas de los grupos GLBTI llegaban para pedir el matrimonio igualitario. Afirmaban que la unión de hecho no cubría todos los derechos que sí el matrimonio civil. Cuando trabajaba en una operadora, que realizamos una unión de hecho, la presentamos, la empresa no aceptó esa unión, nos mandaron a hacer una nueva unión de hecho donde ellos lo exigían, lo presentamos, pero de igual manera no lo hicieron válido. Por ejemplo, para reclamar las utilidades. Esta pareja fue una sobre las cuales se pronunció la Corte Constitucional, ya que la Corte de Pichincha le preguntó si la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se emitió por pedido del Estado de Costa Rica y en el que se permite el matrimonio de personas del mismo sexo, es de obligatorio cumplimiento para el Ecuador, sin necesidad de reformar la Constitución y las leyes. Aplicar esos estándares emitidos ya por la Corte, la opinión consultiva 24, donde en este trabajo interpretativo lo que hace es reconocer el derecho al matrimonio igualitario en igualdad de condiciones. Juristas consideran un avance en derechos que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio civil. En donde cuando se señala esta definición de matrimonio, no suponga que se excluye al resto de personas que no sean heterosexuales. Además que en el constitucionalismo contemporáneo y comparado existen otras experiencias que, teniendo regulaciones similares, vía interpretación mutativa que mantiene el texto como está, pero simplemente que adecúa la interpretación a nuevas realidades, puede dar una cobertura y la protección de derechos adecuado para las minorías sexuales también. Para el Consejo de Protección de Derechos, todos los ecuatorianos deben tener los mismos derechos y acceder a ellos sin discriminación. Porque están reconociendo la posibilidad de decidir con quién casarse las personas de la diversidad sexogenérica, y este derecho es un derecho propio de la libertad y la autodeterminación. Esto del matrimonio igualitario, yo creo que más allá de decir es un logro, es un derecho el que tenemos. Posteriormente, estos grupos buscarían la adopción de niños. Porque no puedes tener derechos a medias. O sea, ¿por qué negarle a un niño la posibilidad de vivir en un hogar, una familia, con afecto, con cariño? Porque es lo que planificamos. Ecuador es el país número 27 en el mundo que permite el matrimonio igualitario, sumándose en América Latina a Brasil, Argentina, Colombia y Uruguay. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Representantes de diversos colectivos ciudadanos solicitaron a la Corte Constitucional la nulidad procesal de la sentencia que dio paso al matrimonio civil igualitario. Según el abogado Carlos Larco, quien presentó la nulidad, en la resolución no se acogió el pedido de excusa en contra del juez Ramiro Ávila. Fue presentada el 27 de marzo pasado. Por tal razón, según este jurista, la sentencia no tendría legitimidad. ¡Sí a la familia original! Hasta la Corte Constitucional acudió el doctor Carlos Larco, donde presentó una solicitud para que se revise el pedido de excusa del juez Ramiro Ávila, que presentó el 27 de marzo pasado. La excusa es una forma de decir decentemente, retírese porque usted no es imparcial.
Si no se retira, yo tengo el derecho, o debía haber tenido el derecho, de presentar la recusación, que significa que por tales razones usted fuera, le guste o no le guste. Nunca pasó todo esto y el juez Ávila es el que definió este caso con su voto, 5-4. Explica que la Corte atendió los pedidos de recusación que presentó el registro civil y un ciudadano, pero no se le dio respuesta a su recurso. Por tanto, manifiesta que provocaría nulidad procesal la sentencia que dio paso al matrimonio civil igualitario que se aprobó el 12 de junio con 5 votos a favor. Tienen la obligación de retrotraer la nulidad hasta el punto que corresponda y de allí en adelante resolver este tema y a continuación dar los pasos procesales y resolver lo que quieran resolver. Este pedido lo efectuó acompañado de representantes de varios colectivos ciudadanos, quienes anuncian una movilización en Quito el próximo 29 de junio a las 10 de la mañana. Una lucha jurídica, una lucha moral, una lucha natural y obviamente estamos por la vida y por la familia. Pedimos a la ciudadanía que venga con el corazón dispuesto, el ánimo pacífico. Para el mismo día, pero a las 14 horas, se efectuará la marcha del orgullo LGBTI en respaldo a la decisión de la Corte Constitucional de dar paso al matrimonio igualitario. Olga Velasco, Medios Públicos. Y justamente para tratar este tema presentamos y saludamos a nuestros invitados de esta noche. Ellos son el doctor Antonio López, él es abogado constitucionalista. Y también nos acompaña el doctor Alejandro Baño, él es abogado del equipo legal de la Fundación de Asesoría Regional de Derechos Humanos, INRE. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos junto a ustedes. No se vayan, esto es Blanco y Negro. Gracias por acompañarnos en Blanco y Negro. Doctor Baño, ¿hasta qué punto la obligatoriedad de esta opinión consultiva? Porque no todos los países signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos se han acogido a esta opinión. Bueno, hay que primero tener en cuenta que el Estado ecuatoriano, como perteneciente a los países de la Organización de Estados Americanos, también suscribió y ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos. Dentro de esta convención ya también se ratificó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Corte tiene dos formas de pronunciarse. Una sentencia, como ya ha tenido, por ejemplo, el caso Tibi versus Ecuador, y una opinión consultiva. La opinión consultiva es una forma también de dar alcance a la Convención Americana de Derechos Humanos y sí, es pedida por un país en particular. Sin embargo, es por lo menos lógico que si es que se está estableciendo un criterio de interpretación de la convención para un país, este también va a ser aplicable para el resto. Pero más allá de eso, también hay que tener en cuenta que la opinión consultiva, a pesar de que es solicitada por un país, los estados tienen la oportunidad de intervenir sobre el proceso, sobre la tramitación de esta opinión consultiva. El Ecuador no lo hizo en su momento como oposición, conociendo que la opinión consultiva es evolucionada. ¿Por qué me refiero a esto? Las primeras opiniones consultivas estaban encaminadas y decía que no tenían efectos vinculantes. Conforme iban evolucionando por la necesidad de los derechos y los cambios sociales, iban diciendo que tenían efectos innegables. Ahora, como se ha dicho, tienen efectos preventivos y sobre el control de convencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que advierte la opinión consultiva que en el caso de que no se adopte al ordenamiento jurídico el matrimonio igualitario, podría haber sanciones de tipo de reparación para el Estado ecuatoriano en el caso de que una pareja que no sea accedente a este tipo de derecho sea vulnerada por lo mismo. De ahí entonces parte que las opiniones consultivas ahora ya son vinculantes, en tanto también aplica por el control de convencionalidad, por cuanto las reglas constitucionales también facultan a que instrumentos internacionales sean de directa e inmediata aplicación dentro de nuestra Constitución. Si bien la opinión consultiva es vinculante, no hace tampoco una lectura textual de lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos, porque la misma Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 17, habla del matrimonio,
entre hombre y mujer. También ahí hace una interpretación de la misma Convención Americana de Derechos Humanos. Por supuesto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano que va a establecer una interpretación auténtica. Es el único órgano que va a poder dar un alcance certero sobre cómo va a tener efecto la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, dentro del contenido de la Convención Americana de Derechos Humanos, por supuesto, está el articulado, pero también están adjuntos ciertos estándares que brinda la Corte Interamericana, como ya lo dije en el tema de las sentencias y ahora también en las opiniones consultivas. Porque la Corte Interamericana es la que puede interpretar justamente los mismos articulados, los mismos artículos de la Convención Americana. Porque yo estaba leyendo y justamente en el artículo 17 no se habla de personas, se habla de hombre y mujer. Así es como se establece el matrimonio. Doctor López, su opinión. Buenas noches, María del Carmen, abogado Baño. Yo quiero primero hacer algunas precisiones en torno a la opinión consultiva. Y creo que en esa medida el Ecuador y su ciudadanía, que está en este agitado debate y que es justo también ponerlo en el escenario nacional, conocer realmente cuál es la fuente respecto de la cual la Corte Constitucional tomó una resolución vía sentencia de consulta de norma. Las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nacen como resultado de la necesidad de un Estado parte de esta propia Convención Americana de recurrir a su Corte y de hacerle la consulta respectiva en torno a la aplicación de una norma infraconstitucional o que pudiese estar una norma en contraposición a algún instrumento internacional en materia de derechos humanos. ¿Y qué ocurre entonces? Que bajo los propios preceptos del derecho internacional que regulan el comportamiento y la competencia de la Corte Interamericana, se establecen dos facultades de la competencia de esa Corte. La una que es contenciosa, que significa que cuando un Estado es demandado y hay entonces un litigio, hay contradictores legítimos establecidos por la propia naturaleza del proceso, y la otra es no contenciosa, la que no conlleva una sentencia que obtenga una reparación integral para quien consulta. Esta segunda es la que ocurre en la opinión consultiva 2417. Por lo tanto, como no tiene una naturaleza de que los estados partes de la Convención Americana de Derechos Humanos participen activamente en esta consulta, no tiene el efecto vinculante. Tal es así que fíjese que es necesario también releer la propia opinión consultiva en el párrafo 226. ¿Qué dice el párrafo 226 de la propia opinión consultiva? Que reconoce que en determinados estados pueden existir graves dificultades para armonizar la interpretación para conceder el derecho del matrimonio igualitario en algunos estados, en razón de la rigidez de su normativa jurídica que impera, en razón de la soberanía constitucional y jurídica que tienen esos estados. Es decir, que no está estableciendo obligatoriedad, sino que cada estado puede acogerse a esto y hacerlo extensivo en su texto de la Constitución. Claro, pues, porque el propio adjetivo que utiliza el párrafo 226 de su opinión consultiva dice insta también, insta a los estados. Es decir, que no los forza, no los obliga, significa es persuadirlos, convencerlos, establecerles un camino para que armonicen, sin ni siquiera la posibilidad de establecer sanciones a aquellos estados que no participaron de esa consulta. Entonces, si ese instrumento, llamado así por la propia sentencia de la Corte Constitucional, que yo no lo considero instrumento, esa herramienta
Ese resultado es el que se convierte en el fundamento para confrontarlo con el artículo 67 de la Constitución. Provoca lo que se llama una mutación arbitraria de la norma constitucional. Es decir, que trastoca las propias competencias otorgadas por la Carta Suprema a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no puede entrar a reformar la Constitución. La única reforma que puede Pero operar, puede interpretar. Está interpretarla dentro de sus facultades al tenor interpretar de la lo que Constitución. establece el artículo 427 y 428, interpretación literal, de No forma extensiva. expresa. Jamás. ¿Por qué? Porque la expresión literal es aquella igualmente que le permite a la Corte entender, explicar la verdadera dimensión de una norma constitucional. Doctor Baños, su opinión respecto a lo que nos acaba de decir el doctor López. En derecho internacional hay diversos tipos de normativa internacional. Hay los tratados, los convenios internacionales y los instrumentos internacionales. ¿Qué difiere de uno de otro? ¿Pero es la opinión Esto, consultiva un instrumento internacional? Por supuesto que sí. ¿O es la Convención Americana un instrumento internacional? No. A ver, todos son instrumentos internacionales y ese va a ser el genérico. Los específicos van a ser los tratados y convenios. ¿Por qué? Porque los tratados y convenios van a tener un sistema formal mucho más rígido para poder ser creados. Necesitan una ratificación y demás. Los instrumentos internacionales son aquellas decisiones que toman organismos internacionales. Llámense opiniones consultivas, llámense informes de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y por qué son importantes? ¿Y por qué si son tratados como instrumentos internacionales? Los derechos tienen varias fuentes. El derecho, por ejemplo, al matrimonio heterosexual está en la Constitución. Hay otros derechos que reconocen instrumentos internacionales, como las propias opiniones consultivas, en otros casos análogos o similares, y la dignidad humana como otro precepto de los derechos. Vimos ayer el ciudadano Olavini salió por un derecho que no está reconocido en la Constitución, el derecho a asistencia consular. Revisemos el texto constitucional. En ninguno de los artículos está dónde se empezó a reconocer este derecho a través de una opinión consultiva en su momento y después fue desarrollado a través del caso Tibi versus Ecuador, ahora aplicable. Ahora, los instrumentos internacionales ya entendidos como esa emanación de la voluntad que tienen los organismos internacionales ya empiezan a tener un efecto porque ya hay una ratificación del Estado ecuatoriano de los instrumentos que sí dieron paso al resto de interpretaciones. Ahora, se dice que no se ha aplicado, o mejor dicho, la Corte Constitucional lo que debe interpretar es al tenor literal. Falso. Hay dos puntos que necesitan ser tomados en cuenta. Control de convencionalidad e interpretación sistemática. El control de convencionalidad ya está establecido en la Constitución, es decir, que yo le puedo exigir a una autoridad judicial, cualquiera que ésta sea, que aplique de forma inmediata y directa tratados, convenios, instrumentos internacionales, dice la Constitución. ¿Dónde está establecido eso? Está en el artículo 426. Instrumentos serán de directa e inmediata aplicación. Ese es del control de convencionalidad que ya ha sido reconocido por la Corte Interamericana en casos contenciosos. Cítese al Monacid Arellano. Ya fue establecido que las autoridades públicas, en especial los miembros del órgano judicial... Pero ahí habla específicamente de lo que son los instrumentos internacionales. Es que la esa Constitución justamente establece los instrumentos internacionales. Y para terminar el otro punto, el tema sistemático. La Constitución establece, si bien es cierto, que debe ser al tenor literal, continuando con el articulado que más se acopla a su sentido general, su sentido sistematizado, sistemático de la Constitución. Hay artículos que establecen que en el Ecuador no se discrimina. 3.1, 11.2, en el Ecuador no está dado paso a la discriminación y se establece la igualdad como una prima del ordenamiento y de la dignidad humana. De ahí parte entonces que si bien es cierto, el artículo 67 de la Constitución de la República establece el matrimonio heterosexual, el resto del ordenamiento jurídico del denominado bloque de constitucionalidad, nuevamente, informes, relatorías, convenciones y demás, van a aplicar y van a reconocer el derecho al matrimonio igualitario. Entonces no se está reformando la Constitución,
en el artículo 67, ni se le está dando un alcance diferente. Se está aplicando todo un bloque de constitucionalidad que ahora es de directa e inmediata aplicación por norma de la misma Constitución. Ahora, doctor López, ¿no se debió haber manejado esto de otra forma y más bien sí haber hecho una reforma constitucional que debía realizarla la Asamblea Nacional, que era justamente lo que propuso, lo que estaban diciendo los cuatro jueces que tuvieron voto salvado? Eso fue lo que ellos dijeron, que debía haber una reforma constitucional que fuera realizada por la Asamblea Nacional. ¿No era esta la mejor forma? Es que la propia decisión está basada en una consulta de norma. ¿Qué significa esto? Que un juez consulta a la Corte Constitucional la aplicabilidad, ¿no es verdad?, de una norma infraconstitucional. Que lo hizo el Consejo Provincial de Pichincha. Que a su entender pudiese estar en contra de la jerarquía y de la propia norma de la Carta Suprema, sea por el fondo, sea por la forma. Y eso es lo que hizo la Corte Constitucional, dar trámite a esa consulta de norma. ¿Qué ocurre? Que no debió haber ya prosperado, porque la interpretación literal, cuando usted lee el artículo 67, dice que el matrimonio es la unión de hombre-mujer, es claro, no hay duda alguna de que esa es la figura del matrimonio. Cuando usted retrotrae y va a la norma infraconstitucional, que era objeto de la consulta de esa norma, el artículo 81, que define al matrimonio como un contrato solemne de hombre y mujer, y en el artículo 52 de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Públicos, determina también el matrimonio de hombre y mujer. Es decir, que la claridad, la transparencia, lo meridiano de la expresión no estaba en duda. Por lo tanto, no procedía la consulta de norma. ¿Qué es lo que ocurre? Entendemos de que existen derechos que deben ser tramitados. Y sobre eso entonces es otro debate en torno a si existe o no un derecho a que las personas, los homosexuales, los grupos LGBTI, tengan acceso a ser reconocidos en la posibilidad de contraer matrimonio. Es decir, usted dice que debería haber una figura jurídica específica para justamente el matrimonio igualitario. De carácter constitucional, porque recuérdese usted, María del Carmen, que cuando se instaló la constituyente en Montecristi y se empezó el gran debate sobre la definición de familia y matrimonio, los propios grupos LGBTI también generaron sus exposiciones en el propio seno de la Asamblea Constituyente. Y el constituyente estableció entonces una definición. Por lo tanto, ya no aplica ni siquiera la posibilidad de hacer una interpretación de carácter evolutiva del derecho constitucional, porque ya el constituyente en Montecristi preveyó de que el Estado ecuatoriano, bajo norma suprema, debería regularizar y convivir bajo los preceptos de que el matrimonio es heterosexual. Entonces, si reconocemos los derechos de las parejas homosexuales, reconocemos de que ha habido una alta dosis de discriminación en este país respecto de estos grupos minoritarios. Y ese no es el debate de esta noche. Lo que procede entonces es ir a la Asamblea a provocar una reforma constitucional, como ha ocurrido en Argentina, en Chile, en Estados Unidos. Pero no en Colombia, por ejemplo. En Colombia también lo resolvió la Corte Constitucional. Porque la Constitución en algunos países también, que no ha ocurrido, no definía la palabra hombre-mujer en su Constitución respecto del matrimonio. Y eso es un elemento fundamental. Entonces, cuando una Constitución no prohíbe ni tampoco permite de que se produzcan matrimonios homosexuales, entonces ahí sí cabe una interpretación que puede ser la fuente propia de la opinión consultiva y que pueda generar entonces el ejercicio pleno del derecho de estas minorías. Doctor Baño, también tengo otra consulta. Según el artículo 160 de la Ley de Control Constitucional, se establece que la
promulgación de un dictamen interpretativo, que es justamente lo que hizo la Corte Constitucional, requiere del voto conforme de 7 jueces de la Corte Constitucional. Pero esto no se dio, porque estamos hablando de que fueron 5 jueces que estuvieron a favor del matrimonio igualitario. ¿No se debió haber cumplido este artículo específicamente, que está clarísimo en lo que dice? En principio, y para ir cerrando los últimos temas, la consulta de norma sí procedía porque no se está haciendo únicamente ya un control constitucional, y nuevamente regresamos al tema. En nuestro sistema, la Constitución es la norma suprema, pero está a la vez constituida por un bloque de constitucionalidad con otras normas. Entonces ya no se está haciendo únicamente un control de constitucionalidad al preguntar cómo es que se conforma una norma, sino que por el contrario está haciendo un control de convencionalidad, ya está siendo mucho más amplio. Ahora, nuevamente, los derechos de las minorías no pueden ser consultados sobre las mayorías, y esto ya hay criterios de la Corte Interamericana. Caso Hellman versus Uruguay ya ha establecido que el límite o la protección de los derechos humanos ya reconocidos es el límite infranqueable sobre las mayorías. Ahora, sobre el tema de haber establecido que la Corte Constitucional como minoría, si es que a eso se refiere usted, es lo que una minoría ha decidido sobre una constituyente al momento de decidir sobre el matrimonio. Eso hay que establecer que la misma Constitución establece ya la competencia de la Corte Constitucional para poder establecer la interpretación dentro de este caso en particular, que es el matrimonio igualitario. Yo estoy hablando específicamente, estoy leyendo textual lo que dice el artículo 160, y estamos hablando justamente de eso. Estamos hablando de que lo que hicieron ellos fue una interpretación, interpretar parte del texto de la Constitución. Debió haberse dado ese voto conforme de 7 jueces, que no se dio, está clarísimo. Ahora, hay que entender también que los jueces van a tener su criterio como el criterio que ha tenido el voto salvado del doctor Hernán Salgado. Sin embargo, hay decisiones como esta que en su momento no se ha llegado a un consenso en particular, pero más allá de romper, no es que se ha interpretado en sentido estricto la Constitución, lo que se ha hecho es un control de convencionalidad sobre una norma, y para ello pues no es necesario cumplir con esta regla de forma taxativa. Cumplir con esto. Doctor López, su opinión sobre este artículo. Sí, con todo el respeto, pero yo creo que ha habido un exagerado celo de una posición revestida de una ideología para entender el principio pro homine, pro persona. Y lo peligroso es que cuando los ingredientes ideológicos inciden en la justicia constitucional. La justicia constitucional tiene que estar unívoca, directa, irrebatiblemente dirigida a garantizar un Estado de derecho y la seguridad jurídica. Pero el procedimiento llevado por la Corte Constitucional en este momento, en su mayoría, no se compadece con las propias atribuciones y facultades que le han sido otorgadas a esa Corte. La Corte no podía, en definitiva, y lo que ha ocurrido acá, más allá del debate, que está revestido de una gran cantidad de elementos ideológicos, proceder a reformar la Constitución, que eso es lo que ha ocurrido en definitiva. Porque entonces, ¿en qué escenario queda la expresión y el contenido explícito, meridiano, claro, preciso del segundo inciso del artículo 67 de la Constitución? Va a quedar en el limbo, quedará expulsado del acervo constitucional. ¿Qué va a ocurrir entonces con el artículo 67 en su segundo inciso? Porque luego vendrán también el proceso de adopción de menores, ¿no verdad? Que es otro elemento que generará otro debate en el país, porque son derechos que van de la mano, paralelos al reconocimiento del matrimonio homosexual y por lo tanto también al reconocimiento de otra forma de constituir familia en el Estado ecuatoriano. Justamente sobre eso que acaba de mencionar el doctor López, quería conversar con usted. ¿Qué pasa con el tema de la posibilidad de la adopción? Que ya, como escuchamos en uno de los videos, ya se supone que también esto tiene que dar paso obligatoriamente. Sin embargo, los mismos jueces de la Corte Constitucional han dicho que ese es otro debate, que ahora en esta sentencia eso no consta y eso no ha cambiado absolutamente nada de lo que ya se establece. Y está clarísimo que hay en el artículo
en el artículo 68, estamos hablando de que en el segundo párrafo la adopción corresponderá solo a parejas de diferente sexo. Específicamente, como bien lo ha dicho la Corte Constitucional en su momento, es un tema que se necesitará ponderar en su momento por el interés superior del niño. Entonces, más allá de eso, ya tendremos que ponderar cómo es que la sociedad está reaccionando sobre ese niño y sobre el tema en particular. Es un tema del interés superior del niño, de un niño que quizá en su momento no tiene familia y quiere ser acogido por a través de un matrimonio igualitario. Y ahora, recordemos también que la Constitución, así como los tratados, convenios internacionales, así como otros instrumentos internacionales, reconocen a la familia en sus diferentes formas. De ahí entonces parte que negarle a un niño que pudiera tener la oportunidad de tener una familia, cualquiera que ésta sea, monoparental, uniparental, a través de un matrimonio igualitario, podría generar un detrimento en el interés superior del niño. Sin embargo, esto es un tema que no se aborda a través del matrimonio igualitario. Claro, eso hay que dejar no se ha abordado en esta sentencia. Por supuesto, y hay que dejar en claro, no se ha reformado la Constitución, ni siquiera se puede decir que esto porque no se ha topado una sola letra del articulado constitucional. Lo que se ha hecho es establecer y recoger el reconocimiento de los derechos del derecho al matrimonio que tienen otros instrumentos. Es decir, la Constitución reconoce el matrimonio heterosexual, perfecto, nadie lo ha movido. Los instrumentos internacionales, como la opinión consultiva, ha reconocido otro derecho que es el matrimonio igualitario. Y ahora, pues, esto debe ir dentro de un ordenamiento, no es que uno excluya al otro, no es que porque se casen parejas a través del matrimonio igualitario van a dejarse de casar parejas heterosexuales, y eso también es un test que hay que analizar, porque si es que las personas del mismo sexo contraen matrimonio, no va a generar detrimento en la sociedad. Ahora, la Constitución también en su artículo 68 reconoce la unión de hecho, y ahí sí no habla de hombre y mujer, ahí habla de personas que en forma monogámica estén juntas durante determinado tiempo, que creo que son 2 años, si no me equivoco, aquí en Ecuador, ya obviamente tienen los mismos derechos que se dan con el matrimonio. ¿Por qué entonces acudir a la institución del matrimonio? ¿Es más por un tema de lucha de derechos específicamente? Primero, bajo ninguna circunstancia, ya véase al matrimonio como un contrato o véase como lo que es, como un derecho, no hay una justificación legítima para que se prive de los derechos, en particular estos, a una persona, ya sea por la reivindicación social, religiosa que tenga en un Estado laico, así que no hay una limitación. Y creer que la unión de hecho es similar, pues no, hay efectos jurídicos en particular que no van a estar acorde, y de hecho y hasta parece que ha sido una suerte de burla de querer dejar tranquilos a estos espacios de activismo, dándoles una figura parecida y no darles el matrimonio, no darles un derecho como lo que es, sin discriminación y en igualdad de condiciones a las personas que están en ese momento. Doctor López, ¿su opinión sobre esto? Bueno, mire, el resultado de la resolución de la Corte Constitucional en torno al matrimonio igualitario, primero, estando en un Estado de Derecho tenemos que respetarla. Y se está acoplando también a la realidad social, y no digamos de Ecuador, tal vez a la realidad social del mundo, porque es una corriente que ya se está dando, como hemos visto, son 28 países los que se han acogido al tema del matrimonio igualitario, y nosotros vendríamos a ser en América del Sur el 5º país. Sí, el problema es que cuando queremos desarrollar la discusión de estos temas que son de alta sensibilidad, porque llevan contenidos religiosos, ancestrales, culturales, debates antropológicos, sociológicos, pero nosotros los abogados tenemos que enmarcarnos exclusivamente al tema legal. O sea, lo que nosotros estamos observando es la forma a la luz de lo que determina la Corte Constitucional, tomando como fuente la Constitución. Y eso es lo que criticamos. Respetamos en este momento la resolución, pero no deja de ser un objeto también de una censura de quienes, siendo libres pensadores jurídicos, tenemos también la obligación ciudadana y cívica de decirle a la Corte, vea, ojo, porque bajo esa misma argumentación va a comenzar a decurrir una serie de resoluciones que empiecen a provocar una mutación constitucional en nombre entonces de un principio de complementariedad, y que no ocurre en este caso.
porque la norma es sumamente clara. Y entonces, en el tema de la adopción, tendrá que llevar entonces el mismo camino, porque se instituye ya una nueva forma de familia y el adoptado, siendo su derecho a ser adoptado, el niño, bajo el principio del interés superior, entonces la Corte tendrá que otorgar también un resultado favorable a las parejas Ahora, en homosexuales. estos momentos, como usted dice, la sentencia es intocable, ¿cierto? Es intocable. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el voto concurrente? Que el doctor Ali Lozada tiene voto concurrente, pero el voto concurrente supuestamente debe estar fundamentado en las sentencias y no está fundamentado. ¿No sería inhabilitada esa sentencia por este detalle específico? Mire, en la parte resolutiva de la sentencia está sumado el voto y la decisión. Está sumado, exactamente. Está sumado pero el no está voto. fundamentado. Sí, pero eso es un tema de forma que luego el propio doctor Ali Lozada lo hace una redacción. No necesariamente nosotros tenemos la capacidad constitucional, porque tampoco en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional está de forma expresa la posibilidad de obligar de un modo, bajo un esquema, un formato, la motivación de un voto concurrente. Yo creo que eso es parte un poco de la estrategia de quienes han estado actuando como amicus curiae. Pero eso no puede dar paso. Eso no va a interrumpir la publicación del registro oficial. Ni tampoco, doctor Baño, lo referente a Ramiro Ávila, a su postura, que es lo que vimos también en uno de los videos. Ya se ventiló dentro de la audiencia de la consulta de norma y a través de varios amicus curiae sobre la alegada falta de imparcialidad que tenía el doctor Ramiro Ávila al momento de sustanciar esta causa. Sin embargo, hay que dejar en claro ciertos puntos. El doctor Ramiro Ávila no patrocinó la causa que generó la consulta de norma. Diferente hubiese sido que él hubiese patrocinado y firmado la acción que generó la consulta de norma, que no es el caso. Ahora, pero fue abogado de otras causas similares. ¿Esto no es un conflicto de intereses en cierta forma? Habíamos visto que para que un juez constitucional se instituya como tal, sea parte de este organismo, debe ejercer con notoria participación dentro del sistema jurídico durante un largo periodo de tiempo. Ahora, el doctor Ramiro Ávila ya ha tenido un criterio técnico al respecto sobre muchos temas en particular y no se va a poder limitar a un juez constitucional a que decida sobre un punto cuando ya ha analizado en textos sobre otro. Ahora, imagínense, y tal el punto sería que un juez de la Corte Nacional de Justicia sea recusado porque en su momento fue fiscal y trataba de probar sobre el dolo eventual. Y no es que eso va a generar un detrimento en la decisión, es un criterio jurídico y que ya hubo resolución. El doctor Hernán Salgado, ya sin necesidad de suspender los 45 días de la consulta de norma, ya resolvió, y esto genera que no haya una necesidad de recusar realmente al doctor Ramiro Ávila, en tanto no participó de forma directa de las causas. Ahora se ha visto que otras causas de matrimonio igualitario parecidas no son la que generó la consulta de norma, por tanto no hay un interés legítimo o particular del doctor sobre estas causas. Doctor López, ¿conflicto de intereses? Mire, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, cuando se refiere a la recusación o a la excusa, está basada en un principio que se llama de taxatividad. Es decir, que las causales que pueden provocar u originar una excusa o recusación en su caso, tienen que estar debidamente detalladas en la propia ley. En el caso concreto, lamentablemente, no existía una causal que le obligara jurídicamente, ojo, al doctor Ávila a excusarse. Lo que ocurre es que cuando queremos hacer un poco de la interpretación del sentido de la imparcialidad, es que viene la posibilidad de colegir que un magistrado que en el pleno y legítimo ejercicio de su profesión como abogado en materia constitucional hubiese estado adoptando una posición certera, indeclinable y que genera también la lucha por la reivindicación de estas minorías,
resultaría entonces que al conocer este tipo de casos, su posición fuese también imposible de dubitarla, es decir, teníamos la certeza de que la opinión Ávila iba a ser en el direccionamiento tal y cual suscribió eso. Pero ello realmente en la materia legal, en el estricto derecho, bajo el marco de la legalidad, no tenía la obligación jurídica de excusarse el doctor Ávila. Normas inferiores, porque esto obviamente va a llevar como consecuencia la reforma, eso sí, de normas inferiores. Obviamente, si no, va a haber una confusión. Por ejemplo, ¿cuáles? Código Civil. De aquí en adelante, a partir de la publicación de la sentencia de la Corte Constitucional en el registro oficial. ¿Que puede demorar más o menos cuánto tiempo? De hecho, ya por temas de diagramación, por temas de notificación, ya debía estar entre estos días ya publicada. Esperaríamos que hasta la mitad de la semana que viene ya esté dentro del registro oficial. A lo que iba es que dentro de esta publicación ya hay también una obligatoriedad de que sean los organismos pertinentes como la Asamblea Nacional ir adecuando el ordenamiento jurídico para ya adoptar el matrimonio igualitario. Ojo, nuevamente, sin topar la Constitución en ningún artículo, toda vez que ya se había visto que el resto de la normativa va a tener que acoplarse a un derecho garantizado en otro lugar. Es decir, la Constitución va a seguir exactamente tal y como está. Y la Constitución, hasta el momento y donde hay el criterio de los juristas que han fundado esta sentencia, no hay necesidad de establecer una reforma. Lo dijo Hernán Salgado. Lo dijo. Entonces, de ahí en adelante, pues, le corresponde a la Asamblea Nacional, otros organismos administrativos, ya ir acogiendo. Un tema en particular, y por ejemplo, es que en su momento no se podía registrar los matrimonios igualitarios celebrados en el exterior. Y como ya había un matrimonio celebrado, y si es que uno de ellos era extranjero, no se podía tampoco celebrar aquí una unión de hecho. Ese es un problema que se logró solventar ahora. Entonces, le corresponde al registro civil, a la dirección de registro civil, ir acoplando el matrimonio igualitario, el reconocimiento de matrimonios igualitarios internacionales, acorde a lo que ha establecido la Corte Constitucional. ¿Qué normas deberían entonces cambiar, además del registro? A ver, aquí tenemos un serio desafío para la Corte Constitucional. ¿Qué vamos a hacer con el artículo 67, inciso segundo? ¿Por qué? Porque frente a una interpretación que está subrepticiamente manejada en la resolución y en la sentencia, no puede provocar por ese acto de la Corte Constitucional la expulsión del segundo inciso del artículo 67. Es decir, que permanece ahí y se encontrará entonces latente un debate constitucional. O sea, ¿usted considera que sí debe obligatoriamente haber una reforma? Pero desde luego, pero si la propia sentencia no habla de la expulsión o de la reforma o de la anulación del contenido claro y meridiano del segundo inciso. Entonces, el principio de la hermenéutica constitucional tiene que estar entonces consagrado a respetar los límites y competencias de la propia Corte. Y lo que se provocó fue una reforma. Ojo, uno. En el escenario que está reformado entonces, quiera o no aceptarlo la mayoría de la Corte Constitucional, hay que reformar el contenido del artículo 81 del Código Civil, que define al matrimonio como contrato solemne entre hombre y mujer. Artículo 50, solamente es en el Código Civil. Ya vamos. Artículo 52 de la Ley Orgánica de Documentos e Identidad de Datos Públicos. Ley de datos, Hay que reformar el Código de Trabajo respecto de las utilidades de los trabajadores cuando son cargas. Porque cuando se reparten utilidades, ¿se especifican las cargas al cónyuge. Tenemos que reformar la Ley de Seguro Social. ¿Por qué? Porque en la Constitución del 2008 se consagró también el derecho a la seguridad social, a que el cónyuge y los hijos menores de edad tengan acceso a la seguridad social en materia de salud, abrigados en la protección y afiliación del jefe de familia. Tenemos en seguridad social el tema de las pensiones del Montepío, por la muerte, fallecimiento del cónyuge. Entonces, en este caso, en los matrimonios igualitarios, fallece uno de ellos, entonces la ley tiene que considerar
al cónyuge supérstite como continuador del beneficio de esa pensión de Montepío. Para efectos hereditarios, en el propio Código Civil, libro tercero, ¿quién es realmente la parte que va a heredar? El cónyuge supérstite tiene que estar definido también para tener acceso al ejercicio del derecho de esa porción hereditaria del acervo del patrimonio del causante. Y eso también merece también una observación. Eso de las normas iniciales que tienen que comenzar a trabajar la propia Asamblea Nacional y que es una tarea básica para entonces confrontar, hacer qué vamos a hacer con el segundo inciso del artículo 67. Doctor Baño, tenemos que irnos a una pausa en un momento, pero también quisiera hablar sobre la posibilidad de una consulta popular, que es algo que también se está buscando. ¿Es posible esto cuando estamos hablando de regresión de derechos? No, realmente la propia Constitución ya nos ha establecido que no puede regresarse los derechos que han sido ya reconocidos. En su artículo 11 está establecido. En el artículo 11 ya está Numeral establecido que no hay una prohibición expresa de regresividad de los derechos, pero más allá de eso también, no solo la Constitución, sino también ya el bloque de constitucionalidad ha establecido que no puede ser regresivo en derechos y menos aún con una consulta a las mayorías sobre los derechos de las minorías. Eso generaría un grave detrimento. Imaginémonos qué hubiese pasado si históricamente nosotros las reivindicaciones, las principales luchas sociales se hayan tomado por decisión de la mayoría. La minoría, en su momento, personas afro, incluso las mismas mujeres en ciertos derechos, hayan sido tomados por decisión de la mayoría, no se hubiese reivindicado esas luchas sociales, no se hubiesen logrado obtener una sociedad más democrática, y tomando en cuenta que nuestro Estado no es de derechos, sino constitucional de derechos y justicia, los derechos van a estar por sobre este tema de la formalidad en sentido estricto que da también la Constitución en sus espacios. Doctor López. Yo creo que también vamos a darle otra tarea a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, que parece que pasa jugando bastante al juego de las mayorías móviles e inestables, como ausencia propio de las ideologías que tienen cada uno de sus bloques. Tienen una tarea fundamental ahora. Y yo creo que debe empezar por revisar y reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esa reforma tiene que estar orientada básicamente a rayar la cancha donde se limite las verdaderas competencias y dificultades de la Corte Constitucional. ¿Para qué? Para que no se produzcan otra vez estos excesos de mutaciones arbitrarias en materia constitucional, con lo que ha ocurrido ahora. Para usted, ¿esta sentencia es un exceso de la Corte Constitucional? Exceso. No estoy en contra del reconocimiento, estoy en contra del atropello a la normativa. No de la finalidad, sino de cómo se lo manejó, cómo se lo hizo. Yo creo que hay grupos minoritarios, como el de los homosexuales, que han sido discriminados y tienen todo el derecho para que se reconozcan sus legítimas aspiraciones. Pero lo que tenemos que observar en un Estado constitucional de derechos es la observancia a las facultades atribuidas a la Corte Constitucional. Y para eso entonces la Asamblea Nacional tiene que de forma directa entrar a conocer un proyecto de reforma donde se establezcan las verdaderas competencias de esta Corte, porque ya hablábamos en un programa anterior justo con usted, de que esta Corte se asemeja a lo celestial, a lo divino, donde sus representantes y sus magistrados no tienen responsabilidades civiles, políticas, penales, y sobre respecto de sus pronunciamientos. Y eso da paso a exacerbar posiciones ideológicas y que se conviertan en atropellos a la Carta Suprema. Me quedo con eso, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos junto a ustedes. No se vayan, esto es Blanco y Negro.
Gracias por acompañarnos. Esto es Blanco y Negro y regreso con el doctor Baño, que quiere justamente responder a lo que estábamos conversando con el doctor López antes de irnos a la pausa. Yo creo que no es la primera vez que se considera que son excesos del reconocimiento de los derechos, y más aún cuando es la Corte Constitucional el organismo constitucionalmente reconocido como intérprete de ahora el bloque de constitucionalidad. Es necesario ir cambiando el entendimiento del derecho constitucional. Ya no es la norma constitucional la única que va a prevalecer sobre todo el ordenamiento jurídico. Con ella hay una serie de normas jurídicas que constituyen el denominado bloque de constitucionalidad y que obliga al Estado ecuatoriano a hacer el control de convencionalidad, exigir a las autoridades públicas, judiciales en particular, lo que ha pasado en el caso de la Corte Constitucional, a que respondan ante lo que ya les está diciendo los organismos internacionales con los instrumentos internacionales. Y con esto Ecuador se está sumando. ¿Qué significa para Ecuador justamente haberse acogido a la opinión consultiva de la CIDH? Escuchábamos la rendición de cuentas que tenía el doctor Ramiro Ávila o esta Corte Constitucional respecto del trabajo, y habíamos visto que nos habíamos quedado limitados en razonamiento jurídico. Esta sentencia lo que hace es demostrar el alto nivel de razonamiento jurídico que tiene el Estado ecuatoriano a través, y también estamos estableciendo que el Estado es garantista de derechos. Se reconoció el derecho al matrimonio igualitario, ya no hay una posibilidad de regresar el derecho, de quitarles el derecho a estas personas, y lo que hace es garantizar que este Estado ecuatoriano sea lo que dice la Constitución, un Estado de derechos y justicia. Doctor López. Es necesario que la Corte Constitucional se inspire en el profundo respeto a la Constitución de la República, que en nombre del principio pro homine o pro persona no se establezcan mutaciones a lo que es la circunferencia propia de la Constitución, que la Corte Constitucional no tenga nuevamente la posibilidad de declarar inconstitucional a un propio artículo de la Constitución, que eso es lo que ha ocurrido en esencia, porque no hay facultad taxativa expresa para provocar una intervención tan grosera de esta forma. Y para ello entonces es necesario reconocer la necesaria, inmediata y urgente intervención de la Asamblea Nacional para reformar y revisar el ámbito de acción de la propia Corte Constitucional a través de la reforma de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. ¿Por qué? Porque bajo el argumento de que las personas no pueden ser discriminadas en razón de su sexo, de su orientación sexual, de su raza, eso consta de en su la Constitución, sí, y es justamente en el uno de los principios, 11, exactamente sí, uno de los principios constitucionales. Mire que también dice que no pueden ser discriminadas en razón de la edad. Entonces yo pongo un ejemplo, María del Carmen. Bajo ese pretexto y ese fundamento de interpretación, de aplicación inmediata del artículo 11, yo puedo decir que un joven de 20 años puede aspirar a ser candidato a presidente de la República porque no puede ser discriminado en razón de su edad, cuando hay otra norma constitucional que me está estableciendo de que para ser candidato a presidente se debe tener 35 años mínimos de edad. Entonces, ¿hay o no una discriminación cuando leemos literalmente lo que dice el artículo 11 versus lo que establece el requisito para ser presidente? Entonces, ahí es cuando tiene que... Hay contradicciones, entonces, dentro de la misma Constitución. Entonces, ese no puede ser el argumento, porque también hay un principio de carácter normativo en materia constitucional que le faculta en el extenso diagrama y desarrollo de la expresión constitucional a establecer algunos limitantes y definiciones para que no entre en esa figura de la antinomia constitucional, como el 67, matrimonio, unión entre hombre y mujer, que no quiere decir que está relegando o discriminando el principio establecido en el artículo 11 de que nadie puede ser discriminado. Pero esas son las expresiones de la propia Constitución que el constituyente Montecristi la aplicó. Y para ello, la forma, el procedimiento, tiene que ser la reforma constitucional.
tenemos dos caminos, la Asamblea Nacional o la consulta popular, donde tienen que expresarse, sí. Para usted entonces sí procede la consulta popular. Desde luego, al pueblo se le puede consultar, pero si nos preguntaron si las peleas de gallo eran o no procedentes, pues cómo no un tema tan sensible puede provocar la factibilidad y lo procedimental para ejercer el derecho y la obligación de consultarle al pueblo. Bueno, lastimosamente tenemos que concluir el programa porque estamos ya a contratiempo. Gracias a nuestros invitados por habernos acompañado. La legalización del matrimonio igualitario resulta un tema polémico, pero toma más fuerza alrededor del mundo como resultado de la lucha constante de aquellos que buscan el reconocimiento de sus derechos y la no discriminación. En nuestro país prima en este momento, como lo hemos visto, el debate jurídico, la forma, no el fondo, porque resulta inevitable dirigirnos hacia la garantía de derechos de las minorías que forman parte de las sociedades. Vivimos en un país conservador que por su apego a la religión y a las tradiciones moralistas le cuesta entender o aceptar este tipo de cambios. Posiblemente la sociedad no esté preparada para esto, pero la pregunta es, ¿cuándo han estado las sociedades preparadas para los grandes cambios? Los dejo con eso, nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos en Blanco.